Buenas tardes, mi nombre es Úrsula Estraca, voy a ser su tutora durante la tercera materia del Diplomado en Educación en Derechos Humanos y la idea de hoy era compartir un poco y hacer una boca y conocernos para poder tener un mayor contacto y quizás en la parte virtual, que son las próximas semanas, este contacto personal no está y era ponernos cara. Yo soy Silvia Andreu Muñoz, soy chilena, soy psicóloga que he trabajado mayoritariamente en el tema del ámbito educacional. Soy también profesora de música y musicoterapeuta. Oh, Trabajo en el ámbito educacional, trabajo en política educativa, en una institución pública donde evaluamos y orientamos a los colegios. Y he trabajado harto en el tema de musicoterapia también para el bienestar docente, para la convivencia educativa, aprendizaje socioemocional, y he estado interiorizándome hace algunos años en todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, y entonces ahora estoy haciendo como un cruce entre el enfoque de derechos, la importancia de los vínculos en las escuelas y cómo estos vínculos irlos construyendo desde una mirada de derechos humanos y la musicoterapia y las terapias artísticas como un medio para avanzar en eso. ok. Por eso entré a este diplomado. Eh, Patty, creo que es Patty, o Nelson. Aunque con él sí hemos conversado, entonces, Bueno, ¿aló? sí, sí. Nelson Otaya, actualmente estoy en Colombia. Vengo también, me contacté por medio de la CEPAL, de la Conferencia de Provinciales. Actualmente estoy vinculado también a una institución que se llama Cerebrum Latinoamérica, que aborda el tema más socioemocional. Y mi interés ha sido porque también trabajo el tema del derecho a la educación desde el Pacto Educativo Global Ujú, y uno de los ejes fundamentales pues es colocar en el centro a la persona, ¿no? En todas sus dimensiones. ok. Y por último, Patty, ¿será? Sí, sí. Patti, si nos escuchas, adelante, por favor. No, de repente tiene problemas técnicos con mi... Entonces, bueno, un poco lo que vamos a trabajar en en, en esta tercera materia, que es educación en y para los derechos humanos, tal cual como dice su objetivo, lo que se busca es educar en derechos humanos como un horizonte ético y político, desarrollando sus principios filosóficos y metodología y sus fines y contenidos esenciales. Es decir, una cosa es la educación y el derecho a la educación, y otra cosa es educar en y para los derechos humanos. Y aquí tenemos que estar claros en poder diferenciar cuando estamos hablando de la educación y del derecho a la educación y cuando estamos hablando de los procesos de educar con una visión de educar en y para los derechos humanos y cuáles son las diferencias existentes tanto en lo que es la educación en derechos humanos como la educación para los derechos humanos. Estas diferencias que se van a ver en la primera unidad, porque el módulo está dividido en 4 unidades y cada una tiene sus objetivos, tal cual como lo han venido desarrollando en todo este tiempo. Básicamente lo que se va a buscar es, primero, saber qué es educar en derechos humanos, después educar para los derechos humanos, para después pasar a lo que es educar o cómo se educa en y para los derechos humanos en espacios formales como no formales. A veces los espacios formales y cuáles son las virtudes y las dificultades que se tienen presentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, en los espacios formales tú tienes que son los que se dan dentro del ámbito educativo establecido institucionalmente, como las escuelas, colegios, que se puede hablar de primaria, secundaria, ciclo básico, universidades de bachillerato. Hola, eso, tienes unas
ventajas porque si tú logras en que el tema entre o forme parte del proceso o del currículum de la materia, tú sabes que los estudiantes lo van a ver, lo tienen que ver y lo van a tener que procesar. Mientras que por otro lado, la dificultad es la poca movilidad que se tiene para plantear nuevos temas o nuevas formas de enfrentar temas ya existentes. Por ejemplo, si dentro del currículum de la materia, el pensum de la materia, no aparece el tema de, por ejemplo, historia de los derechos humanos o no aparece el tema de valores democráticos, va a ser difícil poderlo dar porque los pensums de las materias están relacionadas con un tiempo, un espacio y unas evaluaciones establecidas. Esa sería un poco la desventaja dentro de los sistemas formales, si no está contenido. Y entonces ahí lo que se tiene que utilizar es ver cómo dentro de las materias ya existentes o de las formas que ya se tienen aprobadas por los ministerios correspondientes, que independientemente del Ministerio de Educación, de Estudios Superiores o del ministerio que se encargue de la supervisión en temas educativos, hay que ser un poco más ingenioso. ¿De qué forma? Creando mecanismos o formas de brindarle al contenido ya existente una visión de educación para los derechos humanos o en derechos humanos. Uno de los ejemplos que yo suelo colocar cuando trabajo con maestras, sobre todo en los primeros ciclos de educación con niños pequeños, es establecerle o decirles que en vez de decir cuando están enseñando a la resta, por ejemplo, 5 menos 3, entonces Pedro tiene 5 manzanas y viene Andrés y le quita 3. En vez de utilizar el tema de eliminar y quitar, utilizar más bien temas como que Pedro tiene 5 manzanas y le regala, le da, le dona a Andrés 3 manzanas, ¿cuántas manzanas le quedan? Esa concepción de en vez de quitar y eliminar un contenido, es un tema de compartir a otros que pudiesen necesitar en un momento dado ciertos elementos, es una visión en la cual tú estás educando con valores vinculados a los derechos humanos. Entonces, esto se utiliza sobre todo, lo ideal es que se utilice siempre, pero se da sobre todo en espacios en espacios formales donde el pensum a veces tiene muchos años y no te permite crear nuevas materias o nuevas formas de evaluar o enfocar una materia. Aquí lo que se da es como un agregado adicional. Por otro lado, en la unidad 2 también se habla de los espacios no formales. En los espacios no formales tenemos, en este caso, que son los que se dan fuera del ámbito de la educación establecida por el ministerio o por el gobierno del país correspondiente, tienes mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque tú puedes ir adaptando el pensum a realidades determinadas. ¿A qué realidades? A el público al cual va dirigido, que es lo principal, y este público viene dado no solamente por edad, sino por condiciones económicas, por condiciones sociales, por sus realidades históricas y por sus realidades culturales. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de derecho a la no discriminación en grupos privilegiados, vamos a utilizar este término un poco más laxo, imagínense ustedes personas con altos recursos económicos, con la tez clara, que han tenido la posibilidad de estudiar en los mejores colegios. Así tú vas de repente a zonas rurales o a zonas de comunidades indígenas o zonas de afrodescendientes. Entonces, en estos espacios, o cuando tú quieras dar el mismo mensaje que es en los derechos humanos o la igualdad o la tolerancia o la vida en democracia, el mensaje que tú quieras dar es el mismo, la forma en la cual la tienes que dar va a diferenciarse. ¿Por qué? Se va a diferenciar en la medida en la cual tú tengas que llegar a mostrarles a estas personas de forma diferente. ¿Por qué? Porque el lenguaje que vas a utilizar va a ser distinto, porque los materiales en los cuales o los materiales, los apoyos y las técnicas van a ser diferentes e incluso la forma en la cual la persona se va a vestir, en la forma en la cual las aulas o el espacio de reunión también va a poder ser distinto, dado que
dado que tienes que acercarte más a esta realidad, a estos intereses de las personas que generalmente están yendo de forma voluntaria en los espacios no formales, cosa distinta que sucede en los espacios formales, donde generalmente la gente va porque tiene que ir, le guste o no le guste el tema que se está llevando a cabo o que se está estudiando. Después pasamos a no sé si aquí, si tienen todo esto, puede ser un conversatorio, porque bueno, somos 2 personas, 3, yo todavía se está actualizando y no me está dejando entrar todavía mi portátil, me sacó y no me está dejando entrar. Entonces quiero que también puedan, desde su experiencia, desde su experticia o dentro de sus vivencias, si tienen dudas y comentarios, lo podamos ir llevando a cabo, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, tiene una vivencia distinta y tiene sobre todo unas aspiraciones distintas, que después de terminar de explicarles de qué se trata cada una de las unidades, me gustaría también saber qué esperan ustedes de la materia. La tercera unidad lo que busca es comprender cómo implementar y el impacto tanto a nivel profesional, personal como educativo de los procesos de aprendizaje de educación en y para los derechos humanos. Cómo yo tengo que entender el contexto que está alrededor mío, cómo yo tengo que entender un poco lo que estamos hablando dentro de los espacios formales y no formales, y cuál es el valor y el cambio que quiero generar. Y cuando estoy diciendo cambio, no estoy diciendo que es un cambio hacia lo malo, estoy diciendo que efectivamente puede ser mejoras dentro de lo que está existiendo. Y aquí entendiendo que de repente hay personas que para muchos de ellos puede ser la primera vez que tengan contacto con el tema de los derechos humanos, más allá de lo que a veces suele oírse en la televisión o en la radio. En los últimos años, la percepción de los derechos humanos en general se ha visto favorecido y ha aumentado. Hay más gente que oye el tema de los derechos humanos o ha oído el término. Si estamos hablando con jóvenes, saben de lo que uno está hablando o tienen una idea de lo que pudiese ser de lo que se está hablando. Cuando revisamos esto hace 20, 25, 30 años atrás, generalmente se entendía, salvo que hubiesen tenido experiencias muy particulares o realidades muy duras en el país en el cual estén viviendo o la persona en específico por su trabajo, entendían los derechos humanos como una cosa lejana, como una cosa que no están necesariamente involucrados o relacionados con ellos y que además tenía que ver con el tema de, y eso es en muchos de los casos, cuando aumenta la delincuencia, la forma que suelen decir que de solucionar el problema es ir respetando los derechos humanos de los delincuentes o de las personas presas o de las personas procesadas. Y eso es un tema, oye, y tenemos ejemplos de presidentes que se han reelegido con un número muy alto de aceptación, gracias a que en teoría ha disminuido la delincuencia, pero ¿a costa de qué? O sea, también ese es el punto que se tiene que ver. Sigue siendo ser humano y el ser humano hay que respetarle sus derechos, independientemente del espacio en el cual se esté. Entonces, bueno, un poco lo que queremos es revisar esto. Y la unidad 4 es analizar el reto, la universalización de la educación en y para los derechos humanos desde distintos ámbitos de implementación, incluyendo las consideraciones de la brecha digital y la enseñanza en línea. Esto nos ha dejado, cuando nosotros comenzamos el diplomado hace 22 años, más o menos, 23 años, el tema de la educación en línea era raro, no era muy común. No existían plataformas, o las plataformas que existían no eran necesariamente muy amigables. Con la experiencia y el paso del tiempo y sobre todo como consecuencia de lo que fue el COVID, se amplió el entender cómo es el proceso de educar desde lo digital y el acercamiento que se tiene que hacer en la enseñanza en línea, los tiempos que se tienen que llevar a cabo con relación a ellos. Yo sé que, por ejemplo, en estos momentos que no me están viendo, sino solamente me están oyendo, es una de las peores cosas que pueden pasar. Eh, bueno, son cosas que la tecnología y la enseñanza en línea suele suceder, aun cuando no es lo ideal. Pero
tiene la ventaja de que tú puedes ir a más sitios, sobre todo si es asincrónica, tú puedes manejar mejor los horarios, pero a su vez, como tú puedes manejar mejor los horarios, la gente tiende a dejarlo, lo hago un poco más tarde. Eso también implica una mayor responsabilidad por parte de las personas de cumplir y generar su espacio para que efectivamente se pueda estudiar. Lo otro es el tema de las redes sociales. Cada vez, sobre todo si estamos hablando con personas de muy jóvenes, o digo muy jóvenes relativo, este, pero sí, si estamos hablando de adolescentes, si estamos hablando de niños, que es triste el tema de los niños, por el tema de las redes sociales, donde todo te sucede en 30 segundos, como los TikTok, porque comenzamos con videos de 10 y 15 minutos, e incluso media hora, después pasábamos a Instagram, que eran un minuto, ahora estamos con TikTok de 15 segundos o de 20 segundos. El problema de eso es que tenemos que competir con ellos. ¿Y y por qué tenemos que competir con ellos? La posibilidad y el nivel de atención de las personas es cada vez menor. Si tú no le das la información rápida, de manera inmediata, y le dices ya exactamente de lo que se trata, te pasa, simplemente te corren hacia arriba, hacia abajo, o sea, le cuesta mucho estar pendiente y hacer el proceso deductivo e inductivo, porque ese es el otro elemento. Los procesos de formación se recomienda que sean deductivos o inductivos dependiendo de la realidad de la cual estemos hablando. Ahorita con competir con TikTok de 30 segundos, es que tú ya le tienes que darle al estudiante casi que todo masticado, no solamente cortado, sino prácticamente masticado y digerido para que ellos se entiendan o se puedan emocionar un poco o le presten algo de atención, porque los procesos deductivos o inductivos son mucho más complicados por justamente esto. Entonces, pero a la vez las redes sociales nos permiten venir y llegar a un público mayor y hacer que que básicamente gente que de repente no conocía el tema o que no estaba enterado del tema, pudiese de manera efectiva y real poder conocer. Y digo conocer estoy utilizando un verbo muy grande porque a veces ni siquiera conoce, porque 15 segundos o en 30 segundos es difícil conocer, pero justamente eso es lo que se busca. O sea, dentro de la realidad que se tiene hay cosas buenas y cosas malas, cosas a las cuales tenemos que sacar provecho y situaciones en las cuales tenemos que de una forma u otra mejorar y ver cómo solventar esas dificultades, y es justamente ahí donde los medios, las redes sociales son un mecanismo en el cual tú puedes difundir una idea, puedes llegar a más gente, pero también te genera unos niveles de atención mucho menor. Otro elemento que te genera problemas a veces con el tema digital y las redes sociales, porque tiene que ver con mucha información y poca formación. Y yo creo que ese es uno de los temas más importantes que se debe presentar. No toda la información que están en las redes o los distintos medios son realmente formativos, sino más bien busca o genera distorsión. A veces es más fácil conseguir un estudiante que no sepa nada del tema y a partir de ahí tú brindarle, y estoy hablando de estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, educativos, y de edades. A veces es más fácil que te vengan sin conocer nada porque tú puedes, es como un recipiente vacío donde tú lo puedes ir llenando con información y con formación exacta y real de lo que debe ser, a que vengan ya con conocimientos previos. A veces esos conocimientos previos, lo que consiguió viendo un reel en TikTok o en Instagram o siguiendo un YouTube que no tiene ninguna preparación, pero está hablando del tema, y te toca a ti desmontar esa información para poderle dar información que realmente lo forme.
Entonces, estos también son elementos que se tienen que tomar en cuenta. Adicionalmente, bueno, problemas como ya les comenté, como el que yo tengo aquí y lo que pasó el día de hoy, bueno, que no, a último momento, cuando por fin comenzamos, no quiso, eh, la máquina decidió actualizarse y no podemos hacer nada. Y lo otro es que el modelo en la cual se lleva a cabo las clases o el proceso de enseñanza, aprendizaje varía. Varía porque en muchos casos es asincrónico, yo no estoy junto a ti ni al lado tuyo. Esto también me genera que yo necesite que la otra persona, es decir, que el estudiante, sea más sincero. Porque cuando yo estoy en una clase o estoy en sistema o un mecanismo o unas clases sincrónicas, yo le puedo ver la cara y ir viendo si entiende o no entiende. Puedo ver si están fastidiados o no, están cansados o no, por como si se mueven mucho en la silla o no. Cuando es asincrónico, eso no existe. Lo otro, cuando hablamos de tiempos de cuánto debe durar una clase, también varía. Uno puede tener clases de 3 horas en presencial de 3 horas con 15, 20 minutos de descanso entre una y otra, y aquí sabemos que la clase ideal no debería durar más de 2 horas, y lo mejor es que dure 1 hora, pero claro, tú no puedes darle una materia que tiene per se 3 horas pensado 3 horas semanales, no la puedes bajar a 1 hora semanal. Entonces tienes que generar mecanismos para que ellos vean. Y también implica que para nosotros como docentes, o para ustedes que van a ser docentes, y entendiendo docente tanto en la parte formal como no formal, también nos genera un elemento del cual tenemos que ver cuán creativo podemos ser en ciertas medidas y en ciertas condiciones. Yo abogo siempre por si tenemos la posibilidad de tener una clase presencial o una clase en la cual podamos interactuar, siempre va a ser mejor que dejarlos por su cuenta. Y cuando digo por su cuenta es que está todo el material, todo está ordenado, pero no está al lado tuyo. No es que tengo que escribirle un mensaje y ella me va a responder, o la persona me va a responder en un momento, pero de repente yo necesitaba la respuesta de manera inmediata para yo poder entender. Entonces, en esta unidad 4 revisamos un poco todo lo que tiene que ver con esto, y yo sé que ustedes tienen una actividad en el tema de evaluaciones, porque no se va a evaluar, la primera unidad va a ser un foro de discusión no evaluado. Yo creo que ahí es bueno que revisen el material, que lo lean. Cuando estamos hablando de temas a distancia, asincrónico, hay mayor peso y mayor responsabilidad para el estudiante. Después se tiene un ensayo que vale el 40% en la unidad 2. En la unidad 3, un foro que no se califica, no hay evaluación. Y en la unidad 4 hay un video, un ensayo que sí se evalúa. Cuando tiene todos los parámetros, para mí es más fácil quizás escribir y hacer un ensayo que un video, pero yo les recomendaría, dado que esto es un elemento de un proceso de aprendizaje y de enseñanza y de recomendaciones, que si nunca han hecho el video, traten de hacer un video, porque ahorita muchas de las clases tienen que ser con videos, o igual un video corto como el que yo les dejé para cada una de las introducciones de las distintas unidades. Pero yo creo que es una experiencia importante donde muchas cosas la gente no necesariamente las toma en cuenta. Yo veo ahorita el video que hice hace unos años y digo, deberían haber mejorado. Pero claro, eran condiciones post-COVID, entonces uno no podía inventar mucho porque no había muchos espacios donde uno pudiese hacer ciertas cosas. Entonces uno estaba básicamente como encerrado, porque es del año 2021, si no me equivoco, pero se sigue manteniendo vigente. O sea, no crean que en 3 años ha cambiado mucho lo que es el sistema formal y no formal de la educación ni para los derechos humanos. Pero sí hay recomendaciones que yo, si hubiese estado en una situación no COVID, quizás se hubiesen cambiado. La información está, pero bueno, cosas como el tipo de iluminación, los tiempos, el concretar, el tener las ideas claras, incluso el cortar y pegar en ciertos momentos, yo creo que es importante e interesante. Si ustedes son personas que ya se dedican a las redes sociales o ya están haciendo
actividades vinculadas a eso y más bien le cuesta quizás más hacer un ensayo, yo les diría que trataran de hacer el ensayo. Este es el espacio en el cual se tiene la posibilidad de aprender y que este aprender no implica eh, consecuencias para terceros. No es que si hago un mal video voy a tener problemas y mis estudiantes no van a entender, o si no hago un buen ensayo, va a generar conflictos y dificultades para los estudiantes, para los profesores o para los padres y representantes o para una organización a la cual estás brindando algún curso o taller que estés llevando a cabo. Yo creo que este es el momento justamente que se tiene para revisar eso y ver cuáles son las posibles mejoras. Sobre todo para los que no tenemos 15 ni 20 años de edad en estos momentos, que son los que llevan muy bien el tema de los videos y del manejo del tiempo. Yo creo que es un reto interesante revisarlo desde esa perspectiva. Bueno, yo hice como un recorrido completo de este proceso. No sé si tienen preguntas, dudas, eh, comentarios, qué esperan de la materia. Como vemos, no vamos a entrar al tema de metodología. ¿Por qué no entramos al tema de metodología? Porque metodología y diseño instruccional es una materia. Básicamente van a tener como pinceladas y creo que hay una electiva o hay varias electivas que ustedes pueden, si les interesan, trabajar con esos temas de eh, tipos, mecanismos, medios, materiales, cómo ver eso. Hay materias dedicadas en las electivas directamente a ese punto. No sé si ustedes tienen comentarios, preguntas. Alipi, yo te voy a mandar la presentación que no tiene nada que ver, pero como hay unos ejercicios prácticos, si quieres guindarlo después en el aula, si te parece bien, Mm, lo hago. por favor, sí. Sí, sí. Si me lo Y de puedes repente lo que enviar. hago es grabarle un pequeño video explicando qué tienen que hacer en cada uno de esos. Y eso puede servir un poco para al final, la última, retomar lo que no se pudo hacer, eso retomándolo al final en la segunda clase que vamos a tener, si te parece bien. Sí, por favor, excelente. De los temas que has estado tratando ahora, que son muy interesantes, ¿tendrías alguna pregunta disparadora como para que intervengamos? Sí, bueno, mi primera pregunta, y es lo que le comenté a ellos, es o sea, cuando le dicen educación ENI para los derechos humanos, ¿qué se imaginan? Ok. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que creen que es esto? Ujú, ok. Si me permite, Silvia, o sea, porque te tengo en pantalla arriba, ¿podrías empezar tú, por favor? Bueno, mira, a mí me resultó muy interesante un video que vimos en el módulo anterior. No recuerdo el nombre de la persona, de la mujer que lo hacía, pero ella habló de la educación en y para los derechos humanos. Entonces, hablaba de tres dimensiones. Ujú, La primera que tenía que ver con el fomentar el conocimiento sobre lo que son los derechos humanos. Una segunda ujú, dimensión asociada a los valores y principios que hay detrás de este ujú, enfoque de derechos humanos. Y ujú, una tercera dimensión que es la acción misma de promover los derechos humanos. Entonces, me pareció súper interesante cómo ella hacía esta analogía entre que los conocimientos tienen que ver con la cabeza, los valores y principios con el corazón y las acciones con las manos. Entonces decía, una educación en los derechos humanos tiene que involucrar cabeza, corazón y manos, y para los derechos humanos porque para promover una cultura de derechos humanos. Eso es lo que a mí me quedó como más grabado ujú. de ese video y que creo que un poco busca responder a tu pregunta, Úrsula. Ok, gracias Silvia. Nelson, Patti. Patti, ¿puedes hacer uso del micrófono?
Ok, Patti, si te es posible, me gustaría que escribieras tus impresiones en el chat y así lo vemos todos, ¿ya? Y mientras vas escribiendo, capaz que don Nelson quiere intervenir también sobre este tema. Claro, profesor, muchas gracias. Creo que, como hacía la introducción, la educación en derechos humanos, yo diría, si bien sí se diferencia del derecho, digamos, o del enfoque del derecho a la educación, sin embargo, encuentra su origen o su sustento en el mismo ser humano del cual estamos hablando, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay un complemento interesantísimo que quizá nos puede ayudar mucho, y es que la educación en derechos humanos nos ayuda a comprender de manera multidimensional la forma de vivir esos derechos humanos desde la propia experiencia, pero también en el contexto. Entonces, para mí es como una manera de profundizar más en esa dimensión de la humanidad, de la igualdad, pero sobre todo en la capacidad de agencia que cada uno de nosotros tiene para transformar esos derechos humanos en una cultura. Por eso, por ejemplo, eh, creo que educa en derechos humanos una persona que es líder social, así como también una persona que ha recibido una formación y puede ayudarte, ¿no?, a resolver y a tener mayor claridad sobre lo que se puede estar vulnerando cuando se trata de los derechos humanos, ¿verdad? Ok, no sé si Patty escribió algo en el chat. Sí, yo te lo leo. Ok, Patti nos dice que considera que la educación en derechos humanos es crucial porque crea conciencia y no solo el conocimiento. Fomenta el respeto y la tolerancia. Nos empodera para defenderlos y por consiguiente esto previene abusos. ok. Gracias, Patty. Efectivamente, un poco retomando lo que han dicho eh, ustedes tres, l- educar en derechos humanos, y lo van a ver con mayor detalle. ¿Cuál es la diferencia del en y el para? Uno trabaja con conocimientos, como es la educación en derechos humanos. Y cuando hablamos de conocimientos, hablamos de conceptos, historia, legislación, doctrina, sentencias, organismos internacionales. Es cuál es ese mundo de los derechos humanos de lo cual estamos hablando. Mientras que cuando hablamos de educar para los derechos humanos, estamos hablando más de ética y valores, de principios, porque lo que vamos a darles es un contenido valorativo y de valores, me refiero, a los derechos humanos. ¿Y aquí estamos hablando de qué? De valores como solidaridad, dignidad, tolerancia, libertad, paz, hablamos de ética. Entonces, uno es un contenido muy neutral y aséptico, se pudiese decir, cuando hablamos de educación en derechos humanos, y el otro es un contenido más valorativo, entendiendo como valor, como principios que mueven y determinan si las acciones están de acuerdo o no con con los derechos humanos. Yo puedo decir que una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo algo y sabérmelo de memoria o saberme la Declaración Universal de los Derechos Humanos de memoria, pero eso no quiere decir que mi comportamiento y mis actitudes y actitudes van alineados con lo que son los derechos humanos.
Por eso se habla de educación en y para los derechos humanos. Más recientemente, y sobre todo en áreas geográficas distintas a Latinoamérica, se trata de que la educación en y para los derechos humanos la abarquen en educación en derechos humanos. Yo creo que eso no es correcto por el hecho de que el en derechos humanos es un contenido, el para es una forma de vida, unos principios y una visión de que se tiene, incluso una misión, si se quisiese entender desde esa perspectiva. Esto nos abarca, cuando hablamos de derechos humanos, como hablamos del ser humano, nos abarca todo y cada uno de los ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de interrelaciones con la familia, con la pareja, pero también desde el punto de vista en el cual nos relacionamos no solamente con el trabajo, sino con los espacios públicos y con la gobernabilidad y la gobernanza, que son aspectos que cada vez requieren mayor importancia y mayor revisión por parte de las personas. Cómo yo interactúo con el Estado, cómo yo interactúo con los alcaldes, cómo yo interactúo con estos líderes sociales, o cómo los líderes sociales interactúan con las personas. Esto tiene que estar contenido, no solamente tener los conceptos de qué son los derechos humanos, sino también entender que sus acciones tienen que estar enmarcadas dentro de principios y valores que estén alineado con los derechos humanos. Yo no puedo decir que estoy en un país democrático si no hay tolerancia y no hay respeto a terceros. Yo no puedo decir que creo en la igualdad de las personas cuando discrimino o digo que un grupo de personas por sus orígenes étnicos, políticos, o preferencias o orientaciones sexuales, no les permito o los trato de forma distinta. Y este distinto es tanto para bueno como para malo, porque recuerde que la discriminación es no generar ni preferencias, ni déficit o problemas a las personas en el ejercicio de sus derechos. Entonces, básicamente estaríamos hablando de estos elementos que tienen que estar. Entonces, uno es qué es lo que sé y otro es cómo actúo en mi día a día, cómo actúo y cómo me relaciono con esto. Uno de los ejemplos que suelo dar es que yo doy metodología en la enseñanza y me tocaba dárselo a profesores de derecho que daban derechos humanos en las universidades. Y generalmente hace años esto no venía del ámbito de los derechos humanos, sino eran profesores de áreas de otras áreas que daban derechos humanos. Y un profesor dijo, estaba hablando sobre la libertad de expresión y los derechos humanos, y le dijo a un estudiante, cállese que aquí el único que habla soy yo. Hay una contradicción. Yo creo que eso es un buen ejemplo entre lo que tú estás educando en derechos humanos y cuando tú estás educando para los derechos humanos. Y se puede revisar que a la larga lo que impacta más en la vida de las personas y en la forma en la cual estas personas se interrelacionan con su trabajo, con su vida, con su desarrollo personal y profesional, viene dado por el contenido para los derechos humanos más que en el contenido en derechos humanos, porque generalmente el contenido en derechos humanos suele estar vinculado o limitado generalmente a ciertas áreas del conocimiento, cosas que no debería ser así. Pero bueno, tú dices, es un biólogo que está viendo una vacuna, tú dices, bueno, quizás el tema de en derechos humanos no le lleve mucho, pero sí el para los derechos humanos, porque la ética, el respeto, la libertad que tiene que tener para el desarrollo de las actividades, eso está enmarcado en el para en vez de en el en. Otro elemento que este video efectivamente que comentaste, Silvia, yo creo que ayuda mucho a entender entre lo que son el para, cuando tú hablas del corazón y hablas de la cabeza. Hay elementos que están, cuando hablamos de educación en derechos humanos, en y para los derechos humanos, hay elementos que son los contenidos y los valores, pero hay también elementos externos que determinan cómo es esa educación. Y esos dos elementos externos que son, uno es la realidad y tu entorno. Va a determinar cómo es el proceso y el entendimiento de la educación en y para los derechos humanos. Y el otro elemento que está presente es la metodología que estás llevando a cabo o los medios instruccionales o el diseño instruccional que tengas desarrollado. ¿Por qué? Porque estos dos elementos van a ser lo que va a canalizar el entendimiento y la comprensión de estos otros dos elementos, que es el conocimiento
y los valores. Entonces, si tú tienes una mala metodología, un mal diseño instruccional, o si tu realidad y tu entorno es muy diferente y no lo tomas en cuenta en el momento en el cual estés desarrollando o enseñando el proceso, en ese momento tú vas a tener serios problemas. ¿Y cuáles van a ser esos problemas? Básicamente que tú vas a estar hablando de algo que es lo que ellos no ven en la realidad, o que no comprenden la realidad, o el mecanismo que estás utilizando no es el más adecuado. Entonces hay un proceso, digamos de esta forma, educación ética para los derechos humanos tiene dos ramas que salen de él, que es el contenido y los valores, y dos ramas que entran en lo que sería la educación en derechos humanos, que son básicamente el contenido, la realidad, el entorno y al final también la metodología que utilice. Entonces, no sé si me estoy explicando, yo no sé si tengo más tiempo o si tengo que cortar, pero sí me gustaría también saber qué esperan ustedes de esta clase. Quizás no podamos movernos mucho de realidades, pero también me gustaría saber qué están esperando de esto, si tienen alguna expectativa. En cuanto al tiempo, Úrsula, estamos bien, ¿eh? Sí. Ok. ¿Tienen ustedes alguna expectativa? ¿O es una materia más de esto? ¿O le gustaría entrar en algún punto en específico? ¿O todavía no saben? En mi caso, Úrsula, la verdad no tenía muchas como expectativas específicas de la clase, Ok. pero ahora dándole como una vuelta, quizá para mí fue como un desafío entender primero toda la diferencia entre derecho a la educación en derechos humanos. Quizás Ujú, como que a mí me hace mucho sentido esto de ir indagando en las metodologías que tú dices, ujú, cómo uno puede desarrollar metodologías que estén pensadas desde el enfoque derecho, metodologías participativas, etcétera. Como que eso a mí me hace mucho sentido. ujú. Ok. Veremos qué tanto podemos entrar en eso, pero como ya les dije, las electivas hay o sea, que se dedican directamente a eso y van a poder profundizar más. Vamos a ver, tratar. Lo otro es que le digo, como esto es asincrónico, en la medida en la cual yo pueda brindarles un apoyo adicional, incluso de repente si necesitan alguna tutoría muy específica o especial, dependiendo del tiempo y las posibilidades, podemos contactar, que Alipio no se entere que estoy diciendo que puedo dar tutorías. Pero bueno, lo Eh, que quiero es que pregunten y ver sus dudas y bueno, y ver hasta en qué forma yo los puedo ayudar. No sé si Patty escribió algo, si Nelson quieren comentar algún elemento adicional. lo que Elson escribió Ajá. dice pensar en casos para ver sus enfoques. Ujú, Silvia nos dice que por un momento va a apagar su ok, pantalla porque está funcionando mal y ya le ujú, estamos escribiendo a Patti. ok. Yo no sé si, quizás para entender un poco este tema, que era uno de los ejercicios que tenía aquí, pero bueno, porque a veces, lamentablemente, bueno, estas cosas pasan. Eh, Todos vieron las Olimpiadas o la inauguración de las Olimpiadas. O sea, saben que hay Olimpiadas 2024 que es en París. Eh, Creo que todos vieron las Olimpiadas y yo no sé si saben la discusión que se está generando a través de la representación de la última cena. No sé si ustedes lo han visto o no. Silvia Sí, nos sí, dice viste que sí, que escuchó de eso. Sí. y los demás no sé si han escuchado o no de eso. Sí, Nelson dice que no. Y ok, Patti dice ¿alguien que, me puede Patti comentar? dice que sí. Sí, Silvia o Patty le pueden, no tienen que prender las cámaras, sino le pueden decir a Nelson de qué se trata este punto. Yo lo que escuché y lo Ujú, que leí tenía que ver con que había representación de la diversidad sexogenérica. Entonces, que eso como que causó cierta polémica de por qué
se estaban, digamos, mostrando esas diversidades sexogenéricas en este contexto. Eso fue lo que yo, de lo que me Ok. enteré. Patti, ¿tú puedes agregar algo adicional? Señala Patti que lo escuchamos en las redes, en la presentación de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ujú. Ya. Ok. Bueno, uno de los puntos de los cuales que ahorita hubiese sido ideal poderlo ver, ¿cómo se llama? Que, aunque no lo crea, ahora es que se me está encendiendo, se está terminando de revisar la, reiniciar la portátil, es cuál es la discusión que se lleva a cabo con relación a esto. El problema es la diversidad de orientaciones sexuales que están presentes ahí, o el problema es que utilizaron un elemento religioso importante para un número representativo y muy grande de población mundial, y se sintieron agravados por ese elemento. Y aquí es donde, desde puntos de, vamos a ver, estoy tratando de entrar al Lipio, a ver si me deja entrar y poder poner, aunque sea los últimos segundos de este tema, para que puedan ver la presentación. ¿Cuál es el problema que se tiene con esto? ¿Cuál es el mensaje y desde qué punto de vista tú lo estás llevando a cabo? Porque uno de los problemas que se está teniendo es que con base a la amplitud, estoy diciendo cada vez más amplio, pero implica que cada vez entramos menos. Y esto es un tema de realidades que se están presentando. Entonces, claro, aquí con esta discusión, vamos a ver si me deja entrar a la dirección que me dio Alipio. Ajá. Creo que está entrando, creo. Este, frente a eso, es que de repente estoy con las dos cuentas, no sé si me dejan entrar desde las dos cuentas, pero bueno, vamos a ver. Disculpen mi dispersión en estos momentos. Ok, vamos. Creo que ya entré, no voy a... Creo que ya entré, para que no sea, no voy a salirme de esto por si acaso. Vamos a ver. ¿Ven la pantalla? Sí, sí la vemos. Vemos la última diapositiva. Ok. Bueno, este era lo que le hablábamos anteriormente de el contenido, que es lo que sale de educación y para los derechos humanos, que una parte es el contenido, que fue lo que hablamos de historia, legislación, doctrina y sentencia, y la otra parte tiene que ver con valores y principios. A su vez, esto se ha influenciado por la metodología y el diseño instruccional, y por otro lado, por el entorno y la realidad. Entonces, esto era un poco lo que estábamos hablando anteriormente. No sé si ahora con Mm. esto se ve más claramente lo que quería decir con relación a esto. Si yo lo había generado como unos ejercicios que vamos a ver si podemos hacer el primero, que era del cual estábamos hablando, vamos a pasar al segundo. Que tenía que ver con el tema de cómo podemos tomar realidades que están en nuestro entorno y que nos sirvan para ejemplificar como punto de partida o como punto final. Es decir, yo arranco hablando y termino con un ejemplo de la vida real, o yo arranco desde un ejemplo de la vida real y termino con
con el conocimiento o con la conceptualización de lo que queremos decir. Y cuando hablo de conceptualización, incluso estoy hablando de temas de valores. Y aquí le traje dos ejemplos. Por temas de edad, creo que ninguno, no sé qué edad tendrá Patty, pero no sabes, ¿saben quién es BTS? ¿No? ¿Sí? Silvia dice que sí Ok. y Patti no. ¿Y alguien más? Patty, no. Es que este es un tema de brecha generacional importante. Entonces, para no abusar, pero es un tema, es una brecha generacional, pero cuando si estás trabajando con gente joven, es importante saber quiénes son algunos. Yo también me pierdo mucho en los casos y gracias a Dios ninguno de ustedes es un ARMY que es el fandom de ellos. Este es un grupo de K-pop coreano, o sea, K-pop es coreano, indudablemente. Que bueno, admito que yo no hablo coreano, por lo tanto no sé qué dicen sus canciones, pero ha sido un tema de tal importancia este grupo, no solamente para la cultura coreana, que ha hecho que muchas personas no solamente comiencen a comer comida coreana, sino comiencen a averiguar cambios de gustos, vestimenta, entre otras cosas coreanas, que incluso este grupo de 7 muchachos han hablado en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, invitados por la UNICEF para dar un mensaje a la juventud. Han estado en la Casa Blanca, entre otros, y han sido, son embajadores de la cultura coreana y están entre los 100 primeros del Billboard. O sea, estos elementos en los cuales tú dices, ¿cómo yo agarro para hablar de repente con jóvenes? Aunque esta gente, su fandom tiene cualquier edad, porque dicen que hay mamás y abuelas también del fandom de ellos. Pero si tú quieres de repente decirles a gente del común, no del formal, pero bueno, incluso del tema de la educación formal, cómo arrancar de repente a hablar sobre K-pop y hablar de música, que está muy en boga a nivel internacional con el tema, y tú hablas de ellos que fueron a Naciones Unidas, es un punto de que tú dices, bueno, ¿y qué es Naciones Unidas? ¿Y qué es UNICEF? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante que ellos vayan? Ahí tú estás arrancando o estás utilizando una realidad, un entorno para darle contenido a algo que tú quieras brindar, que es la educación en derechos humanos cuando hablas sobre organismos. ¿Qué valores deberían representar ellos para decir y ser la voz de la juventud en instancias internacionales de relevo? ¿Cuáles son los valores y principios que contienen ellos y qué tanto esos valores y principios de lo que ellos dicen que tienen o que tienen efectivamente son universalmente compatibles y aceptados, o cuáles son solamente representaciones de elementos de su cultura propiamente dicha? No sé si me voy explicando aquí ahorita. ¿Van viendo eh, el tema del contenido, entorno y valores? Sí, ok. Vamos ahora con el siguiente tema, que es el ejemplo que le estábamos dando, que esta es la representación de la última cena. Bueno, como ustedes pueden ver, hay de todo tipo, gustos, colores, olores, o sea, para todas las preferencias ahí están representados. Entonces ellos no dijeron ahí directamente que es la última cena, sino que lo dijeron después, porque cuando tú lo comparas con la última cena, tiene exactamente las mismas posturas o posturas. Esta es una parte de una fotografía que se tomó, que se tiene. Entonces, claro, ahí, si yo tengo que en esta discusión decir qué realidad estamos hablando de la representación de los Juegos Olímpicos, que es de lo cual se está hablando, y cómo se compara estos Juegos Olímpicos, esta representación de diversidad con la última cena. Pero la última cena es importante, ¿por qué? ¿Por qué creen que podría haber una discusión o no sobre el tema de la última cena? ¿A alguien se le ocurra? Ok, ¿sabes? Ok, ¿por qué la última cena es importante? ¿O por qué tú crees que para las personas la última cena es importante?
Porque la representación de la religión católica es como es una representación muy importante de la religión cristiana. Ajá. Entonces, la última cena, más que un elemento pictórico, lo que te hace una referencia a un elemento, pongo histórico entre comillas, en el cual surge o es un momento clave para la cristiandad. Y hablamos de la cristiandad incluyendo todos los elementos en los cuales creen en Cristo, aun cuando no sean católicos. O sea, estamos hablando de este punto. Cuando tú representas esta cristiandad implica unos valores y principios. Aquí estamos claros. Y estos valores y principios están vinculados a una religión en específico o a varias religiones específicas que pueden estar con el tema que es el cristianismo, independientemente, no estamos entrando aquí al tema del catolicismo, estamos hablando del tema del cristianismo. ¿Qué te sirve? Ya que tienes unos valores, unos principios y una realidad, ¿qué contenido ustedes creen en temas de derechos humanos podría estar vinculado a esto? ¿Qué se les ocurre? Si es que se les ocurre algo. Estamos comenzando ahorita, o sea, este es más un ejercicio para pensar y dar primeras opiniones y primeras impresiones donde nada está malo ni nada está bueno, solamente estamos conversando. Pero yo creo que, a ver, hay como varios valores quizás asociados a ese hito que pueden tener que ver con el compromiso, con la fe, con la colaboración, con el empezar a echar a andar un proyecto religioso, ¿no? Como en esa línea. Ujú. Vamos a entrar a derechos básicos que ustedes han visto de derechos humanos. Si yo en vez de de la última cena, en vez de eso hubiese puesto a Mahoma, o hubiese puesto a Buda, o hubiese puesto a algún otro ente religioso, ¿sería igualmente grave? Yo creo que como la religión católica es la hegemónica, digamos, em, como que las personas se sienten más aludidas, interpeladas y ofendidas, pero creo que, o sea, s- si vamos a hablar de ofensa, en el caso de que esto haya sido ofensivo, claro, podría haber sido ofensivo para cualquier religión. Ahora, a mí no me pareció, no me resultó ofensivo, ¿ya? Pero claro, efectivamente otras religiones que no son hegemónicas, que no están en el lugar de poder en que está la Iglesia Católica, yo creo que no habría causado tanto revuelo como en este caso. Ojo, estás hablando de la Iglesia Católica. Esto es cristianismo. Cristianismo y catolicismo son cosas que tienen conexiones. Y de hecho, la Tienes mayor razón. crítica no vino de la Iglesia Católica, vino de comunidades cristianas. Esto también es un tema que Ok. es importante, porque no fue el Vaticano que salió a hablar de esto. Fueron más bien grupos de otros que es cristianos, no católicos, que salieron a hablar de esto. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú vas a hacer una representación, aunque sea la de abajo, tú tienes que respetar el culto y los principios religiosos de cualquier religión. Por eso esto sería igualmente grave si hubiese puesto a Mahoma o hubiesen puesto a Buda o a cualquier otro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú estás yendo en contra de principios y valores que son importantes para una comunidad, un culto religioso o para una religión. Y ahí está el punto. El punto es que si querías demostrar la diversidad y todo, porque claro, aquí no está la foto donde está el último que faltó, que fue un tipo desnudo, sobre la mesa en un plato como si se estuviese sirviendo comida, que eso faltó ahí. Entonces, claro, tú lo que estás agarrando son hechos importantes para las religiones o para cultos y lo estás transformando, pero tú tienes que entender que detrás de eso hay una comunidad muy grande que cree en esos valores. Estén bien o estén mal, yo no estoy hablando de estos elementos, pero cuando tú vas a hacer críticas o vas a presentar, que un poco lo que después, y fue tan tal que
el Comité Olímpico se tuvo que disculpar y dijo, nosotros no pensamos en el contenido religioso. Estás haciendo la última cena, sí lo estás pensando. Y si tú querías generar elementos de discusión, lo hiciste. Porque el otro elemento aquí es el respeto a la libertad de culto y religión. ¿Y ellos qué es lo que dijeron? Pues nosotros creemos en la libertad de expresión y que parte de la libertad de expresión es presentar opciones distintas y representaciones distintas o puntos de vista distintos a lo que está establecido. Entonces, claro, ¿cuál comenzó a ser el problema? O parte del problema, que tú podías presentar la última cena bajo estas características, pero cuando la gente, los cristianos, se comenzaron a quejar, tú decías que no se podían quejar. Entonces tú dices, mira, entonces la libertad de expresión, ¿como para qué es? Tú sabes, la libertad de expresión tiene sus límites establecidos. No es un derecho absoluto donde tú puedas decir y hacer lo que quieras, porque tú tienes que entender que tú no puedes ofender a otras personas. Tú no puedes hacer apología de un delito. Piensen ustedes que en vez de tener a esta señora ahí en el medio, o este señor, creo que es una, no sé si es señor o señora, en el medio, hubiesen puesto por qué no utilizaron a Hitler, por ejemplo, y lo representaron a él como elemento disuasorio de que lo que no se debe hacer. Entonces, claro, aquí el punto es que frente a una realidad de un entorno, tú puedes abrir una discusión, lo que pasa es que no estamos en persona y se genera la conflictividad en cuanto a que no somos pocos y estamos casi sobre la hora, en la cual una realidad que te está dando el entorno te sirve para generar y revisar los valores y los principios que están ahí y el contenido vinculado a los derechos humanos. Yo no estoy diciendo que tienes que ser católico o que tienes que ser cristiano. Yo lo que estoy diciendo es que tienes que respetar una religión y hasta qué punto tú puedes ir y estirar la libertad de expresión hasta que se vea afectada a un grupo pequeño o grande de los que están ahí, que llevan esa fe. Entonces ahí es donde entra la discusión y que de hecho fueron elementos cristianos, perdón, fueron personas cristianas, no necesariamente católicas, los que comenzaron esta discusión. Entonces ven como hechos como que BTS habla en Naciones Unidas y en la UNICEF en el 2018, o que se abre esta simulación de la última cena en el 2024, los Juegos Olímpicos, son elementos los cuales tú tienes que tomar en cuenta en estas realidades para poderle darle un contenido y para poder hablar sobre valores y principios. Puede ser el punto de arranque a través de discusiones sobre estos temas o puede ser la culminación, el punto final después de si tú tienes un proceso deductivo o inductivo. ¿Estamos claros aquí con este? Espero que sí. Sí, Úrsula. Ok. ¿Ustedes saben quién es esta chica que se llama Rorro? Esta No, ¿saben o no? yo no. Ok. ¿Saben quién es Bailarin Farm? Estas dos personas son tendencias mundialmente por lo que ellos llaman el trad wife, las esposas tradicionales. Y aparece, y es la chica de arriba que se llama Rorro, ella tiene 4 millones de seguidores, pero se disparó en muy poco tiempo, en muy pocos meses, llegó a tener 4 millones por el tipo de contenido que hace ella. Y abajo, Banana Farm es otro contenido de esposas tradicionales. ¿Qué son esposas tradicionales? Son esposas que hacen de todo, desde cero, y sirven para hacer todo desde cero. Eso que saben cocinar, saben limpiar, saben tejer, saben bordar, puede estar 5 horas haciendo un plato de comida para su marido, para sus hijos, y limpian la casa y ordeñan la vaca. Estos dos elementos son elementos que están ahorita hablando en la palestra. Y este movimiento que es de esposas tradicionales, es un movimiento que surge en Estados Unidos de manera relativamente reciente, donde lo que se basa en mayor o menor medida, estoy simplificando, es que las esposas tienen que volver a sus orígenes, que una verdadera esposa tiene que estar ahí para cuidar, acompañar y mejorar la situación del esposo. Si ustedes ven esto y que es tendencia mundial, porque
ustedes entran y en las redes, ustedes van a conseguir esto en Instagram, en TikTok, en prensa internacional, están hablando de ella. La de arriba, le aconsejo que lo revise. Y una vez que lo revise, lo vemos quizás en la última clase, para que vean cómo una visión de un entorno te puede servir para hablar sobre, por ejemplo, derechos de las mujeres. Que se contrasta un poco con, supongo que si saben quién es Ángela Aguilar y Nodal, que se casaron hace poco. De eso sí me imagino que están la hija de Pepe Aguilar y él que hace como 2 años fue novio de Belinda, después fue novio y él tuvo una hija con otra artista, creo que de Argentina, y ahorita se casó con este Ángela Aguilar. Los valores y las visiones que se tienen en cada uno de estos casos, incluso que él se haya quitado cierta cantidad de tatuajes, incluso de porque dejó a la anterior novia, pareja, con un hijo recién, con una niña recién nacida, y si se casa con esto, y por qué con las anteriores no, es un tema que está vinculado a realidades que están en el entorno. O sea, hay discusiones de si el traje de novia de ella fue de AliExpress o no. O sea, mm, ahí cuando hablamos de esto es que esto es lo que está pasando. Y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, la realidad que están consumiendo es esta, en su mayoría. Entonces, por lo tanto, tú tienes que arrancar de esta realidad, de esto que es lo que existe, y ver cómo tú llevas esto al tema de los derechos humanos y cómo tú llevas esto al tema de los valores y los principios, porque es un elemento del cual tú necesitas, porque necesitas hacer, engancharlos de alguna forma. Y estos elementos, sobre todo si estamos en educación virtual o a distancia, estos elementos son los que al final te determinan cómo puedes entrar o no a ciertos temas. Yo di una charla a un grupo de estudiantes hace 2 años, 3 años, de aquí de España, del País Vasco. Yo soy latina, o sea, yo no conozco y estaba casi que recién llegada. Y la forma en la que yo pude engancharlo es porque ellos estaban viendo una especie de Gran Hermano, que ahorita no me acuerdo el nombre del programa, y se hizo muy famoso el conflicto entre dos personas. Y ellos no entendían, pero cuando le comencé a hablar del conflicto de ellos, ¿verdad? Entonces ahí fue como se pudieron enganchar en estos temas. Entonces, estos elementos son importantes, voy a dejar de compartir aquí, para poder ver, tener mecanismos y medios en los cuales de manera efectiva tú puedas revisar. Ya va, quería ver si, pero no tengo, ya va, momentos, pantalla, no. Con los cuales tú puedas de manera definitiva revisar estas realidades. Entonces, frente a esto son elementos en los cuales, déjame a ver si yo puedo compartir nuevamente y me deja compartir para un último ejercicio, si me deja, pero no me deja compartir, vamos a ver si me deja compartir, ¿no? Volvimos, compartir, vamos a ver si, ¿están viendo pantalla? Sí. Ok, vamos a ver si... Ok, aquí que esta es una canción, vamos a ver si... ¿Saben quién es Thalía? Me imagino. Eh, ¿Qué valores o principios escucharon la canción primero? Porque si no la escucharon no podemos hacer mucho más. Se escuchaba, pero como bien rápida la letra, no alcancé a entender todo. Es que ella lo canta muy rápido. Ok. ¿Ella de qué está hablando de esa parte de la canción? Entiendo que algo dice algo así como destrozamos las creencias de las personas, de quienes con quienes nos encontramos, Ujú. algo así, es lo que me alcanzó a quedar. Ok. Pero no ¿Quién es sé, una no sé a quién se refiere, no sé a quiénes se refieren con este plural de destrozamos las Ella creencias está de los hablando de la otros. sociedad.
Es que, Ya. claro, la canción es larguísima y está hablando, es una canción se llama Arrasando y es del 2000. Pero esta canción, claro, es una canción vieja, pero es una canción que de Thalía yo la suelo utilizar mucho, sobre todo si la gente logra entender lo que está diciendo. Lo voy a pasar, pero claro, no lo puedo poner más bajo, lo voy a pasar una vez más y traten de escuchar, no solo de oír, lo que ella está diciendo. Y díganme si está hablando de principios y valores, que ella está hablando de la época del 2000 pero si se siguen manteniendo hoy. Valores o antivalores. Si es guapo, si tiene dinero es del cartel, si es guapa, pasó por la cuchilla, o sea, se operó. Ahí tú, ¿de qué estamos hablando? Ahí estamos hablando de realidades, de principios y valores y de antivalores. ¿Qué nos está, un poco, uno de los mecanismos que a mí me gusta utilizar, además de películas, son canciones, porque generalmente oímos y no escuchamos. No nos damos cuenta de lo que están diciendo y cómo eso puede ser un reflejo de la sociedad. Admito que a veces con los últimos géneros musicales cada vez se me hace más difícil encontrar valores y principios, cuando son algunos tipos de reggaetón que solamente hablan de tener relaciones sexuales, por ejemplo, pero son elementos en los cuales vemos cómo una canción no está reflejando algo y que puedes utilizarlo como mecanismo para llegar a otro grupo de personas, a otro, porque quizás si han oído la canción y la repiten constantemente, no es el caso de ustedes. Oye, pues no los conozco, por eso agarré una canción que suelo utilizar. Y la repite y no entienden lo que dice. Pero esta canción te habla de contenidos en cuanto a valores y principios. En este caso, a cuáles son los problemas de una sociedad que no tiene valores y principios y cómo simplemente prejuzgamos frente a ciertas características, porque si es guapa, tuvo que haberse operado. Tiene dinero, tiene que ser narcotraficante, sí o sí, porque no hay otras opciones, porque estamos prejuzgando ya a lo que estamos presentes. Y vamos a la última. A ver, y este tiene que ver con contenidos. Aquí habla menos rápido y es más fácil de identificar. Es la misma canción, pero ya hacia el final. Escuchen, por favor, y díganme, ¿qué contenido ustedes creen de lo que ella dice está vinculado con los derechos humanos? No hay respuestas buenas o malas, lo que quiero es generar debate. ¿Y qué contenido ustedes creen que se esté hablando? ¿Quieren leerlo una vez más o con esta le bastó? Otra vez, por favor. Ok. ¿Ustedes creen que algo de lo que ella dijo está vinculado con el tema de los derechos humanos, con el contenido de los derechos humanos? O sea, yo creo que ella ahí menciona personas Ajá. que por una u otra razón han influido en la vida social. Como que alcancé a escuchar a Lutero, Martin Luther King, me parece, no sé, Ujú. em, habló de Napoleón, habló como de distintas personas. No tengo muy claro en realidad cuál es el sentido de la canción, ¿ah? No logro captar si tiene que ver, si es una ironía o no logro captar, nunca la había escuchado, pero asumo que al estar mencionando a estas personalidades, algo está queriendo decir a través de eso. Algo decía al final como de que estas personas han arrasado con la historia, ¿no? Sí, claro, yo no le puedo poner la canción completa. Bueno, así me ven la cara para los que no me la han podido ver. Claro, no le puedo poner la canción completa. Es una canción que se hizo muy... ¿Saben quién es Thalía? A Thalía sí lo ubican. O sea, que es un personaje importante. Este es del año 2000, donde ella fue una época muy famosa de ella, no ha dejado de ser famosa. Y ella sacó esta canción que se llama Arrasando. Y por el estilo de música y por cómo habla y por el video, tú no te das cuenta que lo que hace es una crítica social. Porque la gente lo único que hace es oírla y la bailaban, pero no se dan cuenta de la crítica social que estaba detrás de ello. Claro, en aquel momento cuando yo daba clase, la canción estaba de moda, entonces claro, todo el mundo la oía, pero no la escuchaba, que son dos cosas distintas.
Entonces, a partir de ahí, de estas canciones que pues, a mí como digo, se me está haciendo cada vez más complicada porque algunas cosas, como algunos reggaetones, se me está haciendo casi que imposible sacar algún contexto de esto en cuanto a valores. Pero es una crítica social muy dura, es una crítica a los antivalores, es una crítica a que no sabemos de nuestro pasado y de los valores que generaron un conjunto de personas. Claro, como ella es mexicana, habla mucho de la cultura mexicana, cuando hablo de zapotecas, toltecas y todo lo demás. Pero te dice, mira, es que esta es la realidad, estos nos marcaron para bien o para mal, estos son personajes importantes de la historia. Eh, y ellos siguen siendo importantes. Entonces, claro, aun cuando originalmente la canción no necesariamente fue una crítica social, yo les recomiendo que la escuchen y vean cómo esta canción, que tiene ya 24 años, sigue tan vigente hoy en día como antes. Porque si hablamos de Martin Luther King, es una persona importante en el tema de la historia de los derechos humanos, sobre todo en la historia de los afrodescendientes en Estados Unidos, los derechos civiles. Es un tema importante, pero ella también te habla de la Madre Teresa de Calcuta, que es un personaje un poco bastante complicado. Te habla de Lady Di, que quizás en ese momento estaba mucho más de moda porque, bueno, estaba recién muerta prácticamente. Tenía pocos años de haberse muerto y de todo lo demás. Pero la implicación que tuvo ella para trabajar el tema de minas antipersonales y que Naciones Unidas entraran a los procesos de eliminar, de limpiar territorios, sobre todo africanos, de minas antipersonales, ella fue. O sea, cuando ella llegó, es que la gente del mundo dijo, ah, verdad, hay minas antipersonales. El tema de personas con SIDA y cómo tratar a las personas con SIDA y no execrarlas, no ponerlas en un gueto, sino que efectivamente tú puedes convivir y trabajar con ellos. En un momento en el cual el SIDA estaba relativamente reciente y no se sabía si era contagioso o no, ese gran vuelco lo dio ella. Estos ejemplos de personas, y así va sucesivamente con otras personas. Hay algunas culturas que son mexicanas que, bueno, que no necesariamente lo tienen, pero te dice, mientras hay gente que lo que estás hablando y viendo qué tienes y qué eres para criticarte, hay otro conjunto de personas que cambian la sociedad. Entonces, un poco ver el oír y el escuchar estos temas. Y claro, como no sabía muy bien de qué países eran o qué no, hay una canción de Rubén Blades que se llama Desapariciones, que la sacó Maná, no sé si la han llegado a escuchar. En Maná es como Maná es más soft, o sea, es más balada, la gente quizás entienda más la letra, pero la de Rubén Blades, que es más, que es salsa o casi salsa, la gente la bailaba y no la escuchaba. Y estaba hablando de situaciones terribles de desapariciones forzadas en Latinoamérica. Entonces, lo que quiero un poco con estos ejemplos es cómo con cosas que tienes alrededor, tú la tienes que utilizar para darle forma a esta educación en y para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar 2 horas hablando sobre la teoría de los derechos humanos y la conceptualización de Rousseau, de Santo Tomás, del derecho natural, del código de Hammurabi, y te puedo lanzar y hablar de manera continua horas corridas de eso. Y te cito un filósofo y te cito otro filósofo. Pero salvo que tú estés en ciertos temas de que estás haciendo un estudio profundo del desarrollo filosófico y la visión de los derechos humanos, para la mayoría de la gente ese no es el interés, no los engancha por ahí. Y cuando hablas de educación en y para los derechos humanos, tienes que voltear y ver, porque los derechos humanos sin la realidad que la circunda no te funciona, la gente no lo entiende. Y yo una de las cosas que decía a mis estudiantes de derecho es que hablar de derechos humanos y no hablar de economía y no hablar de política es no entender los derechos humanos, porque el desarrollo histórico de los derechos humanos y el llevar los derechos humanos a la normativización, o sea, a la legislación, a la constitucionalización, incluso a temas internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, que al fin y al cabo necesitas ir a este contenido cuando tú quieras defender derechos humanos, cuando tú quieras promover derechos humanos, tú tienes que tener estos referentes, no hubiesen existido sin temas políticos y sin temas económicos.
Entonces, un poco lo que yo quería con estos pequeños ejercicios, que no fueron exactamente como quería, y pido disculpas, pero bueno, las actualizaciones son las actualizaciones, fueron como quería, pero lo que quería es que ustedes vieran y entendieran un poco de que la educación ética para los derechos humanos, más que estos elementos que están aquí contenidos, es la forma y el contexto en el cual lo estés dando. No sé si me he explicado, si tienen preguntas, si tienen dudas, eh, comentarios. Mira, yo me quedo pensando que en el fondo esto que tú has planteado ahora tiene mucho que ver con lo que llamamos en educación la pertinencia cultural, ¿cierto? La pertinencia curricular de lo que tú estás enseñando respecto del contexto en el cual están las personas con las cuales vas a generar un espacio formativo. Entonces, me queda dando vuelta esto de que en el fondo la educación ENI para los derechos humanos hace converger elementos que en otros momentos hemos relevado, ¿cierto?, como importantes, pero que quizás por separado, por ejemplo, esto de la pertinencia cultural del currículum o de las metodologías, o esto de la importancia de la participación, que al menos desde la realidad chilena, ¿cierto?, se han ido de a poquito como levantando como elementos importantes del trabajo pedagógico, pero no desde el enfoque de derechos humanos, sino que como desde distintos otros enfoques. Entonces, tengo la impresión de que la educación y para los derechos humanos logra hacer converger no solo esos dos aspectos, sino que muchos más probablemente. Y que eso le da un Sí, valor, ¿cierto? sí, porque tú tienes, bueno, también tú tendrás tus posturas dependiendo de quién te esté hablando, pero si tú estás educando para algo. Los procesos formativos son para algo y por qué. Y sobre todo si estás con niños pequeños, porque también la educación, también vamos a ver que lo que es educación para los derechos humanos es algo que se ve más en las escuelas de los grados más pequeños, porque un niño quizás no te sepa entender qué es las Naciones Unidas, pero sí te puede entender qué es el respeto, que es la tolerancia, que es la aceptación del otro y la aceptación de sí mismo, que la aceptación de sí mismo es un tema de identidad. Entonces, esto generalmente con los grados más pequeños se trabaja más, se suele trabajar más con valores y con los grados más grandes o universitarios, etcétera, con contenido. Porque claro, si eres abogado, quizás el contenido tuyo es más jurídico, pero si eres sociólogo, estudias sociología, también tienes que tener un contenido, porque estás trabajando de repente con pobreza, y estás trabajando con violencia de género, estás trabajando, entonces tienes que tener un contenido en derechos humanos, pero también tienes que tener la sensibilidad para entender lo que implica eso, y eso te lo dan los valores. Entonces, sí, al final, recuerda que los derechos humanos son los derechos que tiene toda la persona. Entonces, ¿qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Es todo. Es lo físico, es lo espiritual, es lo químico, son las ideas. Entonces, te implica todo eso. Y a veces yo, de manera muy rápida, he tratado de darle distintas formas de poder entender o entrar a tocar o acercar el contenido en y para los derechos humanos. Porque el contenido en derechos humanos, o sea, los libros lo tienen. Tú lo que tienes que hacer es que el contenido de esos libros, de esos tratados, de eso, sea importante y de interés para las personas. Porque en la medida que sea importante y de interés para las personas, es que es la forma en la cual tú vas a lograr que entiendan y acepten la idea y que vivan bajo esa visión de derechos humanos, que es una visión de valores, de tolerancia, aceptación, dignidad, respeto, democracia, paz. Eh, Así es un poco es lo que quiero transmitir y espero que durante el curso se pueda transmitir de una forma u otra. No sé si Patty o creo que Nelson se fue. Este, Él se tiene que retirar, sí, sí. sí, porque cierran la Es que oficina ahorita del... lo estoy viendo en grande, lo estaba viendo en mi Mm, móvil, entonces, claro, sí, no sí, podía verlo todo. No sé sí. si Patty tiene algo más que decir o dudas y preguntas, un poco o comentarios, y damos por cerrado Ninguno, un Úrsula, poco. muchas gracias. No, gracias a ti. Y recuerden, si tienen preguntas y dudas, están los foros, indudablemente. Si quieren información adicional, en la medida de mis posibilidades, siempre que
A veces mi respuesta es, ustedes lo vieron ya hace 2 materias atrás, o ustedes lo van a ver dentro de 2 materias más adelante, que eso puede ser que suceda. Pero la idea es que también entiendan todo lo que se tenía, lo que está alrededor, y que la educación para los derechos humanos no es educación, no es el derecho a la educación, es una forma en la cual se educa y se vive. Eso es un poco lo que queremos que entiendan ahora. Entonces, si no hay mayor detalle, nuevamente disculpas porque decidió actualizarse esto en la primera parte que no se escuchó, o sea, solamente se escuchó y no se vio. Y bueno, ya nos quedan 4 semanas por delante. Muchísimas gracias, Úrsula. Créeme que la última parte, cuando lograste desplegar esas imágenes, y fíjate que allí, al menos de mi lado, he asistido a un proceso de síntesis y de redondeo y de clarificación de una serie de elementos que habías puesto al inicio, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado razonablemente entendido el mensaje, que una cosa es educar en y otra cosa es educar para, ¿no? Y yo creo que como que nos llevamos esa idea para seguirla trabajando. A Silvia, Patti, les puedo decir que ya va entrando a ser buenas noches, pero en el caso de Úrsula tenemos que decirle buenas madrugadas, porque Sí, porque ella ya está en martes a esta hora. sí, sí. Así Bueno, que pero siempre es un placer. muy agradecido, la verdad, Úrsula, muy agradecido, porque ese compromiso que tienes con este programa es de larga data. Así que agradecido por siempre, y bueno, estaremos en contacto a partir de hoy. Bueno, hasta luego, buenas noches y Muchas buenas tardes. gracias. Buenas noches, No, muchas gracias. Por favor. Adiós. hasta luego.